Grúas. Podemos clasificar las grúas en 4 grandes grupos. Según la forma de su pluma tenemos grúas tipo celosía y grúas telescópicas. Según la forma en que están montadas encontramos grúas fijas y grúas móviles. Ahora que conocemos cómo son las grúas tipo celosía, telescópicas, fijas y móviles, podemos hablar de los tipos de grúas más comunes. Grúa torre. Se emplea para elevar y mover cargas en un radio determinado por su pluma. Generalmente se utilizan en la construcción de inmuebles de gran altura. La carga se monta en un gancho que se desplaza a lo largo de la pluma. Grúa móvil tipo celosía. Estas grúas están montadas sobre cadenas, sobre camiones o sobre rieles, lo que permite un transporte más fácil. La pluma está compuesta por una estructura tipo mástil o reticulada y en muchos casos cuentan con una tornamesa que permite la rotación sobre su base. Grúa telescópica. Este tipo de grúa, considerada del tipo estructural, tiene una pluma desplegable que es más fácil de transportar, aunque soporta menos carga que una pluma tipo celosía. Puede estar montada sobre un vehículo para carretera o todoterreno. El mecanismo de extensión y contracción de la pluma es hidráulico. Su longitud es variable, puesto que algunos modelos alcanzan los 30 metros, mientras que otros llegan hasta los 100 metros. Grúas pluma. Son empleadas en fábricas de diversos giros para desplazar las cargas a lo largo de las plumas o rotarlas sobre la base de la grúa. Las plumas pueden ser fijas o articuladas. Grúa pórtico. Se componen de un montacargas que se apoya en una viga, la cual posee 2 o más patas que se apoyan sobre rieles o sobre llantas para darles movimiento. Permiten levantamientos y desplazamientos verticales y horizontales. Son sumamente utilizadas en la industria portuaria. Grúa sobre barco, también llamada grúa pontón, está instalada en una embarcación de medianas dimensiones y se utiliza para desplazar maquinaria y contenedores entre el puerto y los barcos. Partes de una grúa. Las grúas se pueden dividir en 2 partes, la superestructura y la infraestructura. En la superestructura podemos encontrar a los contrapesos, la pluma, el gancho y la tornamesa, la cual une la superestructura con la infraestructura, permitiendo que la grúa gire. En la infraestructura podemos encontrar algunos elementos que ayudan a la estabilización de la grúa, como son las cajoneras, donde se guardan las vigas para poder transportar la grúa, las vigas que dan mayor amplitud al estabilizador, los estabilizadores y las calzas.